Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Indina Rodríguez Miranda y hoy es 1 de agosto de 2026. En este video les voy a hablar, perdón, sobre los títulos valores, su importancia dentro de las relaciones comerciales y también algunas diferencias entre los documentos como pagaré, factura y letra de cambio. Adicionalmente, también explicaré la situación de la factura electrónica en Costa Rica actualmente y los posibles problemas que pueden presentarse al intentar cobrarla judicialmente. Y las opciones que tiene un acreedor cuando una persona incumple una letra de cambio, entre todo lo que vamos a hablar aquí. Finalmente mencionaré, bueno, dos ideas importantes que me dejan esta actividad, toda la investigación que realicé. Primeramente, ¿qué es un título valor y para qué sirve un título valor? Bueno, un título valor es un documento que incorpora un derecho económico. Bueno, generalmente relacionado con el pago de una suma de dinero. Es lo que es para lo que se utiliza realmente. Esto significa que el documento no funciona solamente como una constancia o como una prueba de que existe una deuda realmente, sino que representa el derecho que tiene una persona que se llama acreedor o beneficiario de exigir que se le pague una prestación. Entre los títulos valores más conocidos está el cheque, el pagaré, la letra de cambio, yo creo que nada más, y cuando cumple los requisitos legales correspondientes, también la factura, la factura comercial. Una característica muy importante de estos documentos es que debe contener información muy clara e importante, como por ejemplo, personas involucradas, el monto adeudado, la fecha de vencimiento, el lugar de pago y la firma del obligado. Por ejemplo, bueno, imaginemos que una persona solicita un préstamo de 1 millón de colones y firma un pagaré en el cual se compromete a devolver esa plata dentro de, digamos, 6 meses. En este caso, el pagaré representa la obligación de pagar ese 1 millón de colones a la fecha acordada, o como aquí en la universidad que firmamos un pagaré también para los cuatrimestres. Los títulos valores sirven principalmente para brindar seguridad y facilitar las operaciones comerciales. En primer lugar, permiten también dejar por escrito una obligación. Esto evita que las condiciones del negocio dependan únicamente de palabra, digamos, como que antes se hacían los negocios de palabra. Ahora hay algo por escrito que nos compromete. En segundo lugar, algunos títulos valores pueden transmitirse a otra persona mediante mecanismos como el endoso. Por ejemplo, una empresa podría transferir un pagaré a otra persona para cancelar una deuda o para recibir un financiamiento, por ejemplo. En tercer lugar, pueden facilitar el cobro judicial. Cuando el documento tiene fuerza ejecutiva y la deuda es líquida, vencida y exigible, el acreedor puede presentar una demanda de cobro utilizando el título como respaldo de obligación. Bueno, por lo tanto, los títulos valores ayudan a dar confianza a las relaciones comerciales, facilitan el crédito y respaldan el derecho del acreedor a recibir el pago por el cual se habló o el pago correspondiente. Seguidamente diré o hablaré sobre dos diferencias entre el pagaré y la factura. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos? Bueno, aunque el pagaré y la factura pueden estar relacionados con una obligación de pago, no son documentos iguales, son diferentes. ¿Por qué? Bueno, primero, su origen y la finalidad de ellos. El pagaré contiene una promesa directa de pago. Es como que yo me comprometo a pagar un dinero. En ese documento, una persona que se denomina deudora promete pagarle a otra la cantidad de dinero que se escribe en una fecha establecida. Eso es un pagaré. Por ejemplo, una persona puede firmar un pagaré que diga que pagará 2 millones de colones el 15 de diciembre. La obligación principal que contiene el documento es precisamente eso, es la promesa de que va a pagar ese dinero. La factura, en cambio, se origina por una operación comercial. Sirve para documentar la venta de bienes o la prestación de servicios. Es ya más el acto comercial de pagar. Por ejemplo, si una empresa vende 10 computadoras a otra empresa, se emite una factura que detalla la cantidad de computadoras, el precio, el impuesto, las condiciones de crédito, si es de crédito y el monto total pendiente. Igual si es de contado. En términos más fáciles de entender, el pagaré nace de una promesa de pagar, mientras que la factura ya nace de una compraventa o un servicio que ya se hizo, que ya fue realizado. Eh, Otra diferencia es la aceptación y los requisitos para cobrar. Por ejemplo, en el pagaré
la firma del deudor demuestre directamente que esa persona asumió la obligación de pagar esa plata. Por esa razón, si el pagaré contiene los requisitos legales correspondientes, se puede utilizar para exigir judicialmente que se pague ese dinero en la fecha que se estableció, en caso de que la persona no cumpla con el pago. En el caso de la factura, no basta en todos los casos con que el vendedor la emita. Para que tenga fuerza ejecutiva contra el comprador, debe existir evidencia suficiente que la transacción y la deuda fueron aceptadas, o sea que las dos personas están en mutuo acuerdo. Porque en el artículo 460 del Código de Comercio de Costa Rica se dice que la factura puede ser de título ejecutivo contra el comprador cuando se cumplen los requisitos legales. La normativa también reconoce la factura electrónica como posible título ejecutivo, pero se debe demostrar adecuadamente que su emisión y se fue aceptada por las dos personas. Por lo tanto, una diferencia fundamental es que el pagareco tiene la firma, es la promesa directa de la persona deudora que va a pagar, mientras que la factura puede ser necesario demostrar adicionalmente que el comprador recibió y aceptó los bienes, los servicios y las condiciones de pago. También la situación de la factura electrónica y cuáles son los posibles problemas para hacer valer este título, ¿verdad? Actualmente gran parte de las operaciones comerciales en Costa Rica se documentan mediante factura electrónica y ha cambiado mucho conforme pasan los años y el tiempo. Esto trae muchísimas ventajas, como bueno, mayor rapidez, mejor control tributario, reducción del uso de papel y facilidad para almacenar información en la web y en la nube. Sin embargo, también ha generado muchísimos desafíos. Cuando una empresa necesita utilizar la factura electrónica para cobrar judicialmente una deuda, tiene que pasar por muchísimos requisitos. Uno de los principales problemas es que la factura electrónica no contiene la firma manuscrita del comprador, como antes ocurría, o como se ocurría tradicionalmente con algunas facturas que eran impresas. Usted la daba y la persona la firmaba, ahora ya no. En una factura física, el comprador, su encargado, bueno, una persona autorizada puede firmar el documento como constancia de que recibió la mercadería, en que aceptó esa deuda. Es como un común acuerdo y la firma. En el entorno electrónico, la aceptación puede demostrarse mediante mensajes o correos electrónicos, órdenes de compra, contratos, comprobantes de entrega, respuestas de la persona receptora, una firma digital o, bueno, registros de más informáticos. De aquí viene la importancia entre distinguir la validación tributaria y la aceptación comercial de una deuda. Que la persona lo conozca. El hecho de que el Ministerio de Hacienda reciba y valide técnicamente una factura electrónica significa que el comprador cumple con determinados requisitos fiscales y técnicos. Sin embargo, esta validación no necesariamente demuestra por sí sola que el cliente reconoce que debe la totalidad de ese dinero. Por eso es tan complicado. Las reglas del comprobante electrónico indican que en operaciones entre contribuyentes, el receptor puede emitir mensajes de aceptación, total, parcial o rechazarla. Además, los comprobantes deben contar con la respuesta de validación correspondiente de la administración tributaria para que se dé correctamente. Un posible problema se presenta cuando el cliente no envía la aceptación electrónica, o sea, rechazó esa factura o afirma posteriormente que nunca recibió los bienes o los servicios, que usted le emitió una factura, la rechaza porque no recibió nada. También puede ocurrir que la persona emisora conserve únicamente una representación impresa o un archivo en formato PDF, pero no guarda el archivo, famosísimo archivo XML, la respuesta de Hacienda, el mensaje del receptor y los demás respaldos digitales. Otro problema puede aparecer cuando existe una diferencia entre el monto facturado, que me pasa todos los días, y realmente lo entregado. Por ejemplo, el cliente podría aceptar parcialmente una factura porque parte de la mercadería llegó dañada o porque no se entregó el pedido completo o porque solo nos entregaron la mitad de la factura. En estas situaciones, el acreedor podría tener dificultades para demostrar que toda la suma es líquida, exigible, o sea, que sí se entregaron las cosas. Por eso, es considerable que las empresas deben mantener un expediente digital completo para cada venta que se haga crédito. Ese expediente definitivamente tiene que incluir la factura electrónica en los formatos, en el formato XML, el que se utiliza siempre. La respuesta de aceptación de Hacienda, que se aceptó la factura, que llegó bien a Hacienda, que se emitió correctamente. El mensaje de aceptación del cliente, donde el cliente o una orden de compra, por ejemplo,
donde el cliente solicita algo mediante un documento físico firmado, el contrato o la cotización que se aceptó también puede ser perfectamente los comprobantes de pago de cada una de las transacciones, perdón, o los correos electrónicos que se relacionan con la operación de esa factura, porque realmente es complicado. También se puede guardar, bueno, cualquier otro documento que demuestre que la persona aceptó la mercadería, que se recibió la mercadería o que el servicio fue satisfactorio de lo que pasó, de cualquier sea la transacción comercial. La factura electrónica puede funcionar como un instrumento importante para cobrar, pero su fuerza depende de que la empresa conserve bien las evidencias para demostrar la existencia y que se aceptó totalmente la deuda, la mercadería y demás. En el punto número 4, veremos qué opciones tiene el acreedor cuando no se cumple una letra de cambio, como por ejemplo aquí en la universidad que vemos una letra de cambio. Bueno, la letra de cambio es un título o valor, como lo hablamos al inicio, mediante el cual una persona ordena a otra pagar una cantidad determinada de dinero a un beneficiario. Una empresa puede emitir una letra de cambio para que un cliente se comprometa a pagar 500,000 colones dentro de 90 días, por ejemplo. Si llega la fecha de ese vencimiento y la persona deudora no paga, el acreedor tiene varias opciones. Por ejemplo, la primera opción es realizar un cobro extrajudicial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el acreedor puede comunicarse con el deudor, enviarle una notificación formal, por mensaje, solicitarle el pago, negociar un arreglo de pago, correos electrónicos, una bitácora de cobro. Las partes podrían acordar un nuevo plazo en pagos parciales, una readecuación de la deuda, alguna garantía adicional, por ejemplo, o un pago con otro bien. Esta alternativa puede ser útil porque evita los gastos, el tiempo del proceso judicial. Sin embargo, cualquier arreglo debería quedar documentado por escrito para evitar otros desacuerdos. No es solo como, ok, quedamos y no me firmaste nada, no, se tiene que firmar. La segunda opción es presentar la letra de cambio al cobro y realizar las actuaciones necesarias para dejar la constancia del incumplimiento, según las características del documento y según las características también del caso. La tercera opción es iniciar un proceso judicial de cobro. Ya esa es como la última, lo que uno busca al final, realmente. Bueno, en Costa Rica el proceso monitorio permite exigir judicialmente obligaciones de dinero líquido, digamos, y exigirles respaldados por documentos públicos o privados. Los juzgados de cobro reconocen este tipo de demandas. Ellos son los que nos apoyan. En la demanda, bueno, la persona acreedora puede solicitar el pago del capital que se debe, los intereses correspondientes por la deuda y los costos, los gastos permitidos por la ley. Además, dependiendo del caso y también de la resolución judicial, podrían solicitarse medidas cautelares sobre bienes del deudor, como por ejemplo embargarle alguna cuenta, algún vehículo, propiedades, cualquier activo que la persona posea. El objetivo del embargo es asegurar que existen bienes con los cuales esa persona puede responder por la deuda si el acreedor obtiene una resolución favorable. O sea, por ejemplo, si en juzgado se determina que realmente se puede proceder. Sin embargo, el acreedor debe actuar dentro de un plazo correspondiente, conservar el documento original en respaldo electrónico válido y asegurarse que la letra de cambio reúna todos los requisitos que hablamos al inicio, estar firmada y demás. También es recomendable buscar una asesoría de una persona profesional en derecho, especialmente antes de iniciar un cobro judicial, porque un error en el documento hace que el plazo se atrase o que la presentación de la demanda se afecte totalmente por un error. Bueno, para finalizar voy a dejar dos ideas que me dejó esta actividad, esta investigación. Bueno, la primera idea es que, perdón, no todos los documentos que demuestran una deuda tienen validez legal o fuerza legal. Una factura, un pagaré, una letra de cambio pueden estar relacionados con el pago de dinero, pero cada uno tiene características y requisitos específicos y diferentes. Se pueden utilizar de diferentes maneras también. Por esta razón, una empresa no debería limitarse a solo emitir documentos, por ejemplo. También puede verificar que estén correctamente firmados, aceptados, almacenados, o sea, expedientes bien hechos, si se puede, ojalá por clientes, yo sé que es complicado. La segunda idea, bueno, es que la digitalización facilita los negocios, obviamente, pero también obliga a mejorar la forma en que se conserva la evidencia de dichos negocios. Porque, bueno, con la factura electrónica ya no es suficiente guardar únicamente una hoja impresa, nada más.
es importante conservar los archivos electrónicos, las respuestas de aceptación, los correos electrónicos, los comprobantes, las órdenes de compra, todo lo que se pueda de cada cliente, para después no tener futuros problemas. Bueno, en otras palabras, la tecnología agiliza siempre las cosas, obviamente, ahorro de papel y demás, pero las empresas deben mantener controles bien adecuados para poder demostrar posteriormente que la deuda existió o existe y que la aceptó la persona deudora. Y bueno, ya para finalizar, perdón, quería nada más agregar que los títulos valores son instrumentos fundamentales para respaldar obligaciones y, bueno, para facilitar operaciones comerciales. Si no fuera por esto, muchas personas quedarían debiendo, obviamente, y no se podría cobrar. El pagaré representa una promesa directa de pago, mientras que la factura se relaciona más con una compraventa o con un servicio que ya se dio, que ya fue realizado, básicamente. También que la factura electrónica puede servir para respaldar un cobro, pero es indispensable conservar evidencia, como lo vengo mencionando todo el video, de su emisión, recepción, validación, que la persona la aceptó. Y por último, cuando una letra de cambio no se paga, el acreedor puede intentar negociar, digamos, realizar un cobro extrajudicial o acudir a un proceso judicial para exigir el cumplimiento de la obligación. Realmente esas actividades son muy enriquecedoras para mí porque me permiten comprender cuál es la correcta elaboración o la conservación de los documentos comerciales para prevenir conflictos más adelante, a facilitar la recuperación de un dinero cuando un cliente incumple. Y realmente esto me pasa muchas veces al mes con muchos clientes que son deudores. Eh, Sin embargo, ya he tenido experiencia, obviamente, de muchas de las cosas de las cuales hablo aquí. Las he venido poniendo en práctica gracias a mi trabajo, pero sí es muy importante y la factura electrónica trae muchísimos retos para nosotros y para todos en general. Además, muchos problemas a nivel contable para las personas, ya que muchas personas en muchos ámbitos prestan sus códigos o si son exonerados, por ejemplo, para facturar. Y esto ha hecho que las personas se vean afectadas. Hacienda los ha llamado, que tienen más transacciones de lo que tienen ingresos y es un desastre. Entonces, realmente sí, lo que es la factura electrónica viene a cambiar, pero también siento que se debe reforzar más en los clientes, principalmente el uso correcto de la factura electrónica, de no prestar sus códigos, de si son exonerados, facturar realmente lo que necesiten para que esto no les llegue a afectar. Y bueno, en resumen, muchísimas gracias y buenas noches.